Hola niños, en primer lugar espero que se encuentren bien junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar esta semana para trabajar en la asignatura de matemáticas en la clase número 2 perteneciente a la unidad 4, Geometría. El objetivo de aprendizaje es que ustedes calculen el complemento y suplemento de distintos ángulos. Para poder cumplir con este objetivo, vamos a revisar los siguientes contenidos. En primer lugar, haremos una retroalimentación de la clase anterior. Posteriormente trabajaremos con complemento de ángulos y finalmente con suplemento de ángulos. Recordemos que en la clase anterior empezamos a ver el contenido de ángulos en base a dos conceptos, a lo que son y sus elementos y a su clasificación. Recordemos entonces que un ángulo es la abertura formada por dos rayos que comparten un mismo origen llamado vértice. Cada rayo se denomina lado del ángulo. Por ejemplo, tenemos el siguiente ángulo, que sería el ángulo SD, donde dos rayos se juntan en un mismo vértice. Podemos decir entonces que los lados sería el lado CE y el lado CD, y el vértice sería la letra C. En el siguiente ejemplo tenemos el ángulo ABC, donde tenemos los lados BA y BC y el vértice B. Cabe destacar que un ángulo se nombra utilizando siempre solo las letras en mayúsculas, y al leerlos siempre se va a leer contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, en un sentido antihorario. Y la letra central va a indicar el vértice del ángulo. En el caso de los lados, siempre se nombra desde el vértice hacia un lado y desde el vértice hacia otro. Veamos el siguiente ejercicio que estaba en su guía de aprendizaje. Dice, marca en los dibujos los elementos de cada ángulo. Letra A, vértice. Como dijimos, el vértice es el punto de unión entre los dos rayos, que sería el punto que está acá. Los lados serían los rayos. Después tenemos la letra C, los lados, el vértice nuevamente, lados y vértice. Luego trabajamos con la clasificación de ángulos. En relación a esto podemos decir que los ángulos se clasifican según las medidas que tienen y podemos clasificarlos en ángulos agudos, que son los que miden entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, este ángulo mide 51 grados. El ángulo recto, que mide 90 grados. El ángulo obtuso, que mide entre 90 y 180, por ejemplo el que está acá presente, 152 grados. El ángulo llano o extendido, que es aquel que mide 180 grados. Y el ángulo completo, que mide 360 grados y completa una circunferencia. En relación a esto, había el siguiente ejercicio en su guía. Un ángulo mide 90 grados. Dijimos que era el ángulo recto que corresponde a ese dibujo. Ustedes solamente tenían que escribir a qué tipo de ángulo es y unir. Un ángulo mide 180 grados. Un ángulo extendido o llano mide 180 grados. Un ángulo mide más de 90 grados y menos de 180 sería un ángulo obtuso. Y el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Ahora, en relación a nuestra clase, vamos a trabajar con el complemento y el suplemento de ángulos. Presten mucha atención para que puedan realizar luego los ejercicios. Dentro, o mejor dicho, el complemento de un ángulo es cuando dos ángulos suman 90 grados, es decir, que ambos van a formar un ángulo recto. Por ejemplo, yo tengo la medida del ángulo MPQ, que mide 35 grados. ¿Cuál va a ser el complemento? Como dije, este ángulo, es decir, 35 más otro, tienen que darme 90. Como no me sé la medida del otro ángulo, voy a restar 90 grados menos 35
y me da 55 grados. Entonces, si yo sumo 55 más 35, forman un ángulo de 90 grados. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Si la medida del ángulo STP es 90 grados, ¿cuál es la medida de beta? Ya tenemos que un lado del ángulo mide 48. Como no sabemos la medida de beta, vamos a restar 90 menos 48 y me va a dar 42 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es que la medida de beta es 42 grados. En el caso del suplemento es parecido al complemento, pero la diferencia es que estos dos ángulos suman 180 grados. Es decir, que estos dos ángulos van a formar un ángulo extendido o llano. Por ejemplo, si el ángulo ABC es extendido, ¿cuál es la medida de beta? Tenemos que un lado del ángulo mide 62, pero nos falta saber la otra medida. Por lo tanto, para calcular el suplemento de este ángulo, vamos a restar 180 menos 62, que es 118, que corresponde entonces a la medida de beta. Si yo sumara 118 más 62 me va a dar 180, por lo tanto forman el ángulo extendido. Veamos entonces el siguiente ejercicio. La recta AB se intersecta con el rayo CD en el punto C. ¿Cuál es la medida de alfa? Tenemos entonces el rayo CD se intersecta con el punto C y tenemos aquí el ángulo extendido. Tenemos que un lado del ángulo mide 73 grados y el otro no sabemos. Por lo tanto, como estamos buscando el suplemento, vamos a restar 180 menos 73 y nos va a dar 107, que corresponde entonces a la medida del ángulo alfa. Es importante recordar además que estos ángulos son adyacentes suplementarios porque tienen un vértice y un lado en común dentro de una misma recta. Cabe destacar entonces que, a modo de recordar, complemento, es decir, restar 90 al ángulo y suplemento restar 180 al ángulo que nos dan. Con estos contenidos que vimos recién, ustedes van a trabajar en la guía de ejercicios que va a estar disponible en plataforma. Por favor, lean muy bien las instrucciones. Les recuerdo además que al finalizar van a responder a la pregunta: ¿logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo? Y ustedes van a dibujar o escribir cómo se sintieron con la realización de esta guía. Les recuerdo que ante cualquier pregunta pueden escribir a mi correo electrónico que está en pantalla o mediante el grupo de WhatsApp. Antes de despedir, quiero agradecerles por el trabajo, la constancia demostrada en la realización de todas las actividades que les planteé durante este año tan difícil. Además, despedirme agradeciéndole a ustedes también por todo el cariño demostrado, ya que es nuestra última clase. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo año esperando en el colegio. Nos vemos, pórtense bien y cuídense.